creo que ya se va a presentar también, hermano Diego Sic, por el cual también le agradecemos a la hermana Majo, que aceptó también para moderar este debate. Es una gran bendición el tenerla aquí en esta plataforma con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar. Ahora le vamos a dar paso a Diego Sic. ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente doy gracias a Dios por este día y también gracias a Amílcar por la invitación, gracias a Majo por la moderación. Hoy estaremos debatiendo con Amílcar la Santa Cena o la Eucaristía y pues yo voy a presentar lo que dice la Escritura y cómo lo vemos nosotros los evangélicos. Y entonces ustedes solo presten atención realmente quién está en lo correcto, o hay que ajustar algunas cosas, o somos nosotros los que estamos un poco errados en esta doctrina, o es la comunidad católica. Entonces ustedes presten atención, de preferencia si gusten, agarren un lápiz, un papel, apunten los pasajes y todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Lo que sí les prometo que será un debate a la altura, como el último debate que tuvimos. Seguramente vamos a enfocarnos en el argumento. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego Sic, soy de Guatemala. Para los que no me conocen, pertenezco a la misión evangélica del Príncipe de Paz de mi país, Guatemala. Muchísimas gracias por la presentación de cada uno de ustedes. Les recuerdo que el día de hoy vamos a hablar sobre la Santa Eucaristía. Es un sacramento central en la fe católica. ¿Cómo se entiende su significado? Estaremos viendo. ¿Es una presencia real o es algo simbólico? Estaremos viendo desde la línea de la tradición, la historia, las escrituras y la simbología. Vamos a empezar los primeros 20 minutos con mi hermano Amílcar y comienzas a partir de ahora. Se quedó frisada la hermanita, no sé si se fue su internet. No, es que fui a poner el tiempo. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Antes voy a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad más, por este día que me has dado para poder llevar a cabo mis labores diarias y también poner en práctica tu palabra, Señor Jesús. Te doy gracias por este momento que vamos a presentar tu palabra ante la humanidad, ante los que están escuchando, ante las plataformas que están escuchando las personas, mi querido Padre Celestial. Te pido, Señor, que les abras el corazón a cada uno de nosotros para que podamos entender el sentido por el cual nosotros tenemos la Santa Eucaristía, que tú dejaste, tu presencia real, que siempre estás con nosotros, siempre al lado de cada uno. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, derrámate en mí, Espíritu Santo. Te abro mi corazón para que tú te quedes y seas tú quien hables por medio de mí, Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, claro que sí. Comenzamos entonces, vamos a entrar en materia explicando este sacramento, ya que muchos, algunos saben, algunos otros no. Para que la audiencia entienda bien este sacramento, mis queridos hermanos, voy a comenzar explicando qué significa Eucaristía y qué significa transubstanciación. Eucaristía es una palabra que viene del latín eucharistein, y esta palabra a su vez se deriva del griego euxapiotía, que traducido a nuestro lenguaje significa acción de gracias. Esta palabra tiene también su origen en el lenguaje antiguo, que es el hebreo. Se pronuncia barakah, que también significa bendición. San Pablo, en ese concepto, San Pablo, que era de origen judío, entendió muy bien y claramente esa palabra. Por eso lo utiliza allá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, cuando dice San Pablo, el pan que bendecimos. Ahí utiliza San Pablo la palabra barakah,
para decir bendición. Y Jesucristo, en el momento que hace la fracción del pan también, dice la Escritura que después de dar gracias, lo bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos. Aquí en este concepto encontramos la palabra Eucaristía, dar gracias, acción de gracias, bendición. Ahora bien, terminando de explicar este concepto de la palabra Eucaristía, voy a también explicar qué significa la palabra transubstanciación. Transubstanciación es un término teológico que la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, ha definido y se ha encargado para explicar el pan y el vino de lo que es la Eucaristía, que se convierten en la presencia real de Cristo Jesús. Es decir, la substancia del pan y el vino cambian en la substancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto no quiere decir que cambie la materia. Lo que cambia es la substancia. Lo que una cosa es en su ser más profundo, eso es lo que cambia. Los accidentes, lo que se percibe con los sentidos, las apariencias externas, lo que nosotros podemos ver, la forma, el peso, el sabor, el color, no cambian. Las apariencias, todo lo que nosotros podemos ver no cambian. Lo que cambian es la sustancia. Los accidentes permanecen intactos. Por esa razón, no se trata de un mero símbolo, ni de una metáfora, como muchas veces se ha entendido fuera de lo que la Iglesia ha venido enseñando durante siglos. El Denzinger, en el numeral 1642, dice: Cristo Redentor nuestro dijo ser verdaderamente su cuerpo, lo que ofrecía bajo las especies del pan y del vino. Esta presencia real se denomina así real o substancial, no por títulos exclusivos, sino por excelencia, porque es la substancia real de nuestro Señor Jesucristo, de verdadero Dios y verdadero hombre, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en él reside toda la divinidad corporalmente, las dos naturalezas. Así, de esa manera, la substancia divina cambia a la substancia del pan. Por eso se entiende como la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo voy a explicar de una manera sintáctica para que nosotros podamos entender bien el sentido. Y vamos a comenzar con San Marcos en el capítulo 14, versículo 22 al 24. San Marcos capítulo 14, versículo 22 dice: Mientras estaban comiendo, tomó pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Tomad, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se los dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esto es la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de vuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Describe San Marcos aquí la Santa Eucaristía por, como muchos lo conocen, la última cena. Analizamos la morfosintáctica en este sentido, nos damos cuenta que el pasaje de San Marcos incluye verbos en modo imperativo. Incluye verbos en modo imperativo como tomad y bebed, o es en presente. Y también como tomad, como dio y partió. Ese es en presente y en futuro. Entonces nosotros podemos entender esos puntos muy importantes, que también hay sustantivos dentro de esas palabras. ¿Cuáles son los sustantivos? Como pan y vino.
Y también hay complementos de objetos directos. ¿Y cuál es el objeto directo? Ahorita lo vamos a ir haciendo ese análisis. En el texto griego encontramos varios elementos interesantes. Por ejemplo, el verbo tomar en griego se presenta en un imperativo pasivo o en un auristo, que el auristo está indicando una acción puntual y decisiva. También está el verbo bendecir en el tiempo auristo también, que es un auristo pasivo. Ahorita vamos a explicar qué es la palabra auristo, lo que denota un acto completo y único. Además, los sustantivos como pan y vino tienen sus propios casos y funciones gramaticalmente, como el acusativo para el objeto directo. Vamos a entender todos estos puntos para que nosotros vayamos dándonos cuenta qué es lo que realmente creemos. La oración en griego es en tiempo que se utiliza para expresar una acción completa en el pasado y se suele pronunciar de una manera clara y puntual. Por otro lado, es sustantivo pasivo, como en el caso de ciertos participios, porque se utiliza para indicar la acción que se recoge sobre el sujeto. ¿Quién es el sujeto aquí? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está tomando la acción y recae su palabra a la misma acción. Lo que cae al sujeto, lo que muestra el pan que dice, Él mismo dice, es mí. O sea, está hablando, se está refiriendo en Él mismo. En el contexto del pasaje, del sujeto, de los verbos como tomad y bendecid, se refiere directamente a Cristo. Él es quien toma el pan y Él es quien toma el vino. Él lo bendice y los entrega a sus discípulos. Pero en la narrativa griega, el énfasis está en la acción, Cristo mismo. Por lo tanto, el sujeto principal es siempre Cristo. Las especies son el objeto de la acción. Por eso quiero que pongamos bien en cuenta lo que nosotros vamos a ir entendiendo, los imperativos, los activos, los auristos, para que podamos entender qué es lo que realmente estamos recibiendo. San Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 27, también se emplean verbos estructurados similares a lo que es San Marcos. También a lo mismo. Por ejemplo, se usa el verbo lambano, que la palabra lambano es tomar. Y esa palabra también se utiliza en San Marcos, se utiliza en San Mateo y se utiliza en San Lucas. Siempre todos los verbos y los imperativos siempre se van a utilizar de la misma manera porque se está dirigiendo al mismo sujeto, a lo que es Cristo. No cambia. No hay una distinción o un cambio de verbos, sino que siempre se va a estar utilizando a la aplicación del sujeto que es Cristo Jesús, por el cual Él agarra el pan y Él mismo lo enseña. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso en San Mateo, en el capítulo 26 y el versículo 26, el verbo lambano o tomar también aparece en auristo, al igual que Marcos y al igual que San Lucas. Voy a explicar un poquito lo que son las palabras para que podamos entenderlo. En el griego, el caso de acusativo generalmente indica el objeto directo de la acción. ¿Cuál es el objeto directo de la acción? Aquí es donde nos vamos a dar cuenta, es decir, aquello sobre lo que recae directamente la acción del verbo. Por ejemplo, el pan está en acusativo, lo que muestra que el pan es el objeto directo de la acción de tomar. La diferencia está en la palabra del sujeto, que es Jesucristo, que dice mí. O sea, ahí está la palabra mí. Ese mi cuerpo tiene dos puntos importantes, el ser y el mí, porque dice este es, cuando dice este es, viene del verbo ser, de la palabra oimi, que es en griego, del verbo ser, y dice mi
cuerpo. No está haciendo referencia, no está diciendo esto simboliza mi cuerpo, no dice esto representa mi cuerpo, sino que Jesús dice, es claro, y él dice, esto es mi cuerpo. Por eso nosotros creemos que es el cuerpo de Cristo lo que nosotros estamos recibiendo dentro de la Santa Eucaristía. San Lucas capítulo 22, versículo 19 y 20, también encontramos la misma palabra, también encontramos los mismos elementos gramaticales interesantes de la misma manera. ¿Por qué? Porque es la misma acción, solamente que diferente evangelista lo narra de una manera o de otra. Porque aquí van a poder decir cuando decimos que es un memorial, porque aquí dice, haced esto en memoria mía. Entonces dicen, no, pero es que entonces eso es un memorial. No, ¿qué es lo que se está trayendo a la memoria? Lo que Jesucristo hizo en ese momento. Nosotros, mis queridos hermanos, no descartamos lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. No lo descartamos, a esas palabras nosotros decimos amén. Pero nosotros, eso que dice que nosotros sacrificamos, porque también yo sé que nos van a decir algunas cosas de eso. No, es que ustedes entonces sacrifican a Cristo todos los domingos o todos los días. Eso no es así. Nosotros no sacrificamos a Cristo cada misa. No es así. Es una inferencia de lo que ellos dicen o es una falacia incorrecta. Se conmemora, ¿cuál es lo que dice San Lucas? Se conmemora el memorial de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por esa razón es que después de la consagración, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero hay una parte más anterior que nosotros decimos, que nosotros pronunciamos como laicos, y cada vez que nosotros recibimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eso es lo que nosotros estamos trayendo a la memoria, la muerte y la resurrección de Cristo que fue hace 2000 años. No es que estemos crucificando a Cristo, ni que lo estemos matando a cada domingo. Ahora, ¿qué es en sí entonces la Eucaristía? Es el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no es un mero símbolo. Nosotros hacemos y creemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Vamos a utilizar lo que dice San Juan en el capítulo 6, versículo 48, que Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Recordemos que Jesús nace en Belén. La palabra Belén significa pan. Y él nace allá en Belén, que es la casa del pan. Así es conocido. Ahora, Jesús dice, vuestros padres comieron el maná y murieron, pero yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a leer qué dice la Sagrada Escritura. Voy a utilizar la Biblia patrística. A veces utilizo a veces muchas, pero ahora voy a utilizar esta. Vamos a ver qué dice San Juan en el capítulo 6, versículo del 48 hasta el 56. Vamos a leer. Aquí tenemos San Juan 6, capítulo 48. Dice la palabra de Dios. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende de los cielos para que coman de él y no mueran. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Escuchemos bien, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendieron entre sí, diciendo, ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Esta es palabra de Dios. ¿Qué más literal lo queremos? Cuando él dice precisamente el que coma mi carne. Aquí hay dos grupos de personas. Fíjense bien. Si nos vamos al versículo 66, vamos a encontrar algo muy importante. Fíjense, vamos a leer del 65 y el 66. Dice: y siguió diciendo, por eso os he dicho que, dice, por eso he dicho que pues, vamos a ver, permíteme tantito, vamos a ver, me equivoco, vamos a ver. Por eso os he Queda dicho. un minuto. Ok, gracias. Que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. El 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra de Dios. ¿Qué pasó con los que entendieron las palabras de que Jesucristo literal? Se fueron y no andaron. Y los que se quedaron hicieron lo que Cristo dijo. Este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre y punto. Y si ustedes se quieren ir, váyanse también, fue lo que le dijo Jesús. Y Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Amilcar. Se está poniendo muy bueno esto y ya vamos bastantes personas que están viendo el debate. Te recuerdo que si no sigues a mi querido Amilcar o a mi querido Diego Sig, empieces a seguirlos, por favor. Y si no sigues a tu moderadora de esta noche, te invito a que también me empieces a seguir. Muchísimas gracias, me encantó. Estamos hablando en términos griegos, filosóficos, metafísicos, y ahora vamos a dar los 20 minutos para nuestro querido hermano Diego Sig. ¿Estás lista por ahí, chaparrita? Mi moderadora de aquí abajo, ¿ya tienes los 20 minutos listos? Listo, Muy bien. a partir de ahora. 3, 2, 1, comienzo. En primer lugar, voy a hacer una oración. Soberano Señor, Padre amado, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo me dé sabiduría, me dé entendimiento para poder exponer esta enseñanza. En el nombre de Jesús, le pido, Señor. Por favor, compartan, denle en tap. Y por favor, nada de ofensas. Moderadores y moderadoras, por favor, silenciar si le faltan el respeto a Amilcar, a la moderadora o a mi persona, por favor. Muy bien, voy a utilizar un lenguaje muy sencillo, hasta el más humilde, hasta la persona que no fue a la escuela, lo va a entender. Así que mucha atención, vamos a utilizar un lenguaje muy sencillo, entendible para todos. La Santa Cena de mi Señor Jesús. ¿Por qué nosotros le llamamos Santa Cena? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, leo, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Cómo le llamó Pablo? La cena del Señor. ¿Por qué le decimos Santa Cena? Bueno, por lo que representa nuestro Señor es santo. Usted puede leer el contexto de 1 Corintios, está abordando Pablo de la cena del Señor. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es un memorial y anuncio de la muerte de Cristo hasta que Él venga. Le voy a dar los textos explícitos y no necesito acudir a la filosofía ni utilizar palabras muy elocuentes, un léxico del griego y todo eso. Usted lo va a entender tan fácilmente. Lucas capítulo 22, versículo 17 al 20.
Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta en el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Cristo fue el que dijo que es un memorial, no los evangélicos, no nosotros. Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. Muy bien, ahora veamos a Pablo. ¿Cómo Pablo instruye a la iglesia en Corinto? Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sin agregar, sin quitar, sin filosofar. Simplemente el apóstol Pablo replicó las palabras de Cristo. Pablo no agregó nada ni quitó nada. La cena del Señor es un memorial. Recordamos y anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Muy bien, ¿por qué nosotros decimos que es un símbolo o una representación? Porque Cristo en muchas ocasiones habló alegóricamente. Por ejemplo, cuando Él en Juan capítulo 10, versículo 9 dijo: yo soy la puerta. ¿Acaso Jesús es una puerta de madera, de metal, de bronce? Obviamente que no. Estaba hablando simbólicamente. Cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, no es que Él se convirtió en pan. Cuando dijo: esto es mi sangre, Él se convirtió en sangre de ninguna manera. Por ejemplo, cuando Cristo dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Se convirtió Cristo en un pavimento, en una carretera de asfalto? Obviamente que no, porque Jesús hablaba alegóricamente. Entonces, Jesús cuando dijo: esto es mi cuerpo, el pan representa su cuerpo. Cuando dijo: esto es mi sangre, la copa representa su sangre. En el tiempo de preguntas, para que mi estimado Amílcar no tire sus preguntas a la basura, si él me dice: Diego Sic, ¿tienes tú un texto que diga y esto representa? No hay, pero yo también lo podría encerrar y le digo: tú puedes, Amílcar, enseñarme un texto donde Jesús dijo transubstanciación. Tampoco la va a tener. Entonces, si quiere ir a la literalidad, bueno, nos va a ir igual. Entonces, por eso estoy explicando por qué nosotros decimos que representa o simboliza el pan, el cuerpo de Cristo. La copa representa la sangre de Cristo. Muy bien, ok. En la cena del Señor, porque eso fue el anuncio que yo di el día de hoy, en la cena del Señor se recibe a Cristo. Bueno, no es tiempo de refutación, así que no quiero tocar los argumentos de Amílcar, pero entiendo
que en la cosmovisión católica, en la Eucaristía se recibe al Señor. Entonces, esta es parte de mi tesis. ¿Cómo se recibe al Señor Jesús en nuestra vida? ¿Se recibe al Señor Jesús en la cena, en la Eucaristía? No. La respuesta es no. Juan capítulo 13, versículo 20, le voy a dar pasajes donde aborda sobre la importancia de recibir a Cristo. Y vamos a ver de qué manera se recibe a Cristo. Juan 13, 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí vemos sobre la importancia de recibir a Cristo. Se tiene que recibir a Cristo. Veamos lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Una vez más vemos la importancia de recibir a Cristo. Ahora bien, ¿de qué manera se recibe a Cristo? En la Santa Cena, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo se recibe a Jesús? Al creer en Él, al confesarlo a Él. Esa es la manera como se recibe a Jesús, y no en la Santa Cena, no en la Eucaristía se recibe a Jesús. Escuchemos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿De qué manera somos hechos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mi oponente en su refutación tendrá que enseñarnos cómo se recibe al Espíritu Santo, si en la Eucaristía o cuando nosotros creemos en el Señor, porque el Espíritu Santo es la garante de nuestra salvación. El Espíritu Santo es la garantía de alcanzar la vida eterna. ¿Y cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando creemos en el Señor Jesús, y no en la Santa Cena, y no en la Eucaristía. Escuchemos lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 2. Les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. El apóstol Pablo enseñaba que al Espíritu Santo se recibe cuando se cree. Si una persona no cree, imposible que reciba al Espíritu Santo. Le estoy dando pasajes explícitos cómo se recibe a Jesús, cómo se recibe al Espíritu Santo, creyendo en Él, por la fe en Él, no en la Eucaristía. No en la Santa Cena se recibe al Señor. Para los que no entienden lo que estoy explicando, es porque si usted dice ser católico, no conoce su propia doctrina, porque cuando nosotros invitamos a las personas a hacer la oración de fe para recibir a Cristo, dicen: no, así no es la manera, así no es que se recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque, repito, en la cosmovisión católica, a Cristo se recibe en la Eucaristía. No por una oración como hacemos nosotros, no por una confesión de fe, no,
Si usted no conoce su propia doctrina, que lo siento mucho. Pero en la refutación de Amílcar, para eso se hacen los debates. Si lo que estoy diciendo yo son estoy levantando muñecos de paja, levantando casitas de arena, Amílcar tumbará. Él nos explicará en la refutación si en la cosmovisión católica lo que yo estoy diciendo es así o no es así, que se recibe al Señor Jesús en la Eucaristía, porque el culmen de su fe es la Eucaristía. Entonces, hasta el momento, yo no encuentro ningún pasaje que se recibe a Cristo en la Eucaristía. La Santa Cena es un memorial, se recuerda, se anuncia la muerte de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cada vez que usted y yo participamos de la Cena del Señor, estamos recordando ese sacrificio precioso que hizo en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados, ese sacrificio precioso que Él hizo. Recordamos, más nada. Si me salgo un poco de la Biblia, pues me dijeron que comprara un libro y aquí lo tengo. Si me salgo un poco de la Biblia y voy a la Didache, en el capítulo 9 dice: primero, porque se refiere a la copa, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de tu Hijo David, lo cual nos ha dado a conocer por medio de tu Hijo Jesús. Tuya es la gloria para siempre jamás. Luego, por lo que respecta al pan partido, te damos gracias. Y me interesó porque la Didache no aborda temas de que si es presencia real, presencia substancial o espiritual, sino que también lo replica como lo enseñó Cristo y como lo enseñó el apóstol Pablo. Conclusión, la Cena del Señor. No tengo mucho que explicar porque realmente no es tan complicado esto. La Cena del Señor es un memorial y un anuncio de la muerte de Cristo hasta que Él venga. En la Cena del Señor recordamos a Cristo. Más nada, más nada. Ya el que le quiera agregar, que le agregue. Pero para eso son las preguntas, porque la verdad yo estoy ansioso de llegar a las preguntas. Ahí lo dejo nada más. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Diego Sin. Cada vez se está poniendo más bueno. Les recuerdo darle tap a la pantalla, compartir, dejarnos ahí tus comentarios. Yo quisiera preguntarte, ¿es memorial? ¿Es un sacrificio diario que se hace con el Señor Jesucristo? ¿O es una conmemoración? Queremos leer tus comentarios y vamos a empezar con los 15 minutos de refutación. Y va a empezar el hermano Amilca. ¿Ya te encuentras listo, querido hermano? De mientras, en lo que se prepara el hermano, te pido de favor que sigas compartiendo, que sigas comentando, que sigas dándole tap y sobre todo que nos sigas. Si no nos has seguido, empiézanos a seguir. Este es el momento correcto. Y queremos saber si tú piensas si es un memorial, un sacrificio diario o una conmemoración. ¿Listo, hermano? Claro que sí, listo. Antes que nada también le doy gracias allá a todos los que están, toda la audiencia. Tratemos de comentar con respeto, no ofendemos al hermano Diego, tampoco a la hermana Majo, que sabemos que es algo que se está llevando muy bonito, entonces comentemos siempre con respeto, demostremos la cristiandad. Vamos a comenzar con el hermano y dijo que por qué se llamaba Santa Cena. De hecho, en esa palabra yo no tengo ningún problema, nunca he dicho que sea malo llamarle Santa Cena. Nosotros siempre le decimos Eucaristía, que significa acción de gracias, por eso lo expliqué claramente. Lo que sí no estoy de acuerdo, bueno, en un punto de vista que para él dice precisamente que es simplemente un símbolo. Él dijo que es un símbolo y que, porque dice San Lucas en el capítulo 22, versículo 19 al 20, es un memorial. Recordemos que yo expliqué ese punto en mi exposición. ¿Por qué se le llama un memorial? Porque se recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando él dice que es un símbolo, que está hablando en sentido alegórico, ahí es donde yo voy a entrar en detalle. Recordemos
que la iglesia primitiva durante 15 siglos creyó y siempre ha creído hasta hoy en día que es la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. ¿Qué fue lo que pasó? En el siglo 1517, cuando Martín Lutero se aparta de la iglesia, agarra y lo pone la consubstanciación. ¿Cuál es la consubstanciación? Que la sustancia del pan no se desaparece, sino que es como que se fusionan, ¿no? con la sustancia divina de Cristo. Sigue creyendo en la presencia real, pero él cree en la sustancia del pan. Luego viene Zwinglio, y Zwinglio dice que solamente es un símbolo, que solamente es una representación. Entonces, esa idea que él presentó ahorita viene de Zwinglio, porque después Juan Calvino ya no dijo que es solamente una memoración o una representación, sino que Juan Calvino dijo que es la presencia espiritual. O sea, él se puso entre medio de los dos, pero la idea viene de Zwinglio cuando él dijo que es un memorial. ¿Por qué digo que la iglesia lo ha creído? Y voy a utilizar lo mismo que él utilizó, la Didache, y el mismo libro que él utilizó. Pero abajo, fíjense bien, aquí abajo tiene otro párrafo que él no lo leyó. Y este párrafo dice, se los voy a leer, dice: este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie le es lícito participar, sino al que cree ser verdad las cosas por nosotros enseñadas, y se haya lavado con el lavatorio para el perdón de los pecados y la regeneración, y viva del modo que Cristo nos enseñó, pues no tomamos estas cosas como un pan ordinario o una bebida ordinaria, sino que al modo como Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne, por virtud del Logos de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así el alimento eucarístico, por virtud de la oración de la palabra que viene de él, fuimos enseñados que es la carne y la sangre del mismo Jesús hecho carne. Y esto lo dice el mismo libro que él tiene, el mismo de la patrística, pero estamos utilizando lo que dice la Didache. Abajo tiene sus comentarios para que nosotros entendamos y no solamente tomemos la partecita de arriba. Ahora, cuando él dijo, no, pero es que también Jesús dijo, yo soy la puerta, entonces él es cada puerta. Luego también se fue a San Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando dijo, yo soy el camino. Entonces dijo, entonces Jesús será un camino. Recordemos, los textos alegóricos, cuando son alegóricos o son metáforas, Jesús no dice nada. Pero cuando es literal, él lo rectifica, él lo explica. Vamos a poner un ejemplo. Cuando Jesús dijo allá en San Juan, en el capítulo 3, versículo 14, cuando estaba hablando metafóricamente, cuando estaba hablando Jesucristo, dice, el que no renace del agua y del espíritu no tiene vida eterna, pero antes dijo el que no nace de nuevo. Y dijo, ¿y cómo lo entendió Nicodemo? Él entendió literal, porque dijo, bueno, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Entonces Jesús viene y lo explica. Dice, el que no renace del agua y del espíritu. Entonces, cuando es una metáfora, Jesús lo explica directamente. Pero cuando es literal, él no dice nada. ¿Qué es lo que pasó en San Juan 6:66? Lo que yo le leí. Cuando dijo precisamente, ahí dijo Jesucristo, o bueno, los que lo escucharon, dijo, ¿cómo es posible que esto nos va a dar a comer su carne y su sangre? ¿Cómo lo entendieron? Literal. ¿Jesús lo explicó? No. Él dijo, si quieren irse, váyanse. Váyanse ustedes. Y le dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Por qué? Porque lo que él había hablado era real. Por eso él lo había repetido varias veces. Leí desde el San Juan 6:48 hasta el 56. Y ahí siempre dice, esto es mi carne. El que no coma mi carne. ¿Por qué? Porque él está hablando literal en ese sentido. Ahora, vamos a hablar claro. Literal, pero ¿en qué sentido? En el sentido anagógico. Lo que son literales son las palabras escritas. El sentido literal es darse cuenta de lo que hay allá.
Por eso, allá en San Juan, en el 63, él dice, la carne de nada aprovecha, sino lo que les estoy diciendo es el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo ahí? Lo que ha hablado literal es las palabras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Creer lo que Cristo dijo. Eso es lo que Jesucristo está explicando. Por eso Él no se detiene a explicar. Espérense, no se vayan, miren lo que yo les estoy enseñando es algo simbólico o es algo metafórico. No, Él no les dijo eso. Él los dejó ir y ellos lo habían creído como hoy lo cree ahí nuestro hermano Diego y sus hermanos, quienes participan ahí en su comunidad. ¿Qué es lo que ellos creen? Simbólicamente. Y ellos dicen, no, ¿cómo nos puede dar Él a comer su carne? Y se apartan de la palabra de Cristo. Mas, sin embargo, Cristo, después de decir eso, yo soy el pan de vida, allá en San Mateo, agarra el pan y lo vuelve a repetir. Y dijo, este es mi cuerpo. Ahí está la clave. Este es mi cuerpo. Y si Cristo lo dijo, nosotros lo creemos y la iglesia lo cree. Así que todo lo que Él dijo que es simbólico y es alegórico, queda refutado totalmente con las mismas palabras de Jesucristo. No con mis palabras, porque hay que entender, recordemos que la Biblia está escrito con diferentes géneros literarios, pero hay 4 sentidos importantes. El sentido espiritual, el sentido literal, el sentido literal. Existe solamente lo que está escrito y el sentido espiritual hay alegoría, hay metáfora y hay anagogía. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, vamos a utilizar allá ahora porque él se fue a lo que dijo Primera de Corintios, me parece, vamos a ver. Él dijo en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante cuando habló sobre el memorial. Sí, ahí habló memorial precisamente, pero vamos a ver qué dice más adelante. Vamos a leer en Primera de Corintios 11, pero vamos a utilizar el 29. Vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 11, versículo, vamos a leer del 27 en adelante. De manera que cualquiera que coma, escuche bien, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor, indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿De cuál es culpable? Del cuerpo y de la sangre de Cristo. Si fuera un simple memorial, si fuera un recuerdo, pues no fuera culpable, total, simplemente lo están recordando, lo quisieran comer como lo quisieran comer, o no pasa nada. Pero aquí está diciendo, el que come indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma entonces el pan y beba de la copa, porque el que coma y beba indignamente sin discernir, esta palabra sin discernir, fíjense bien lo que dice, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propio juicio. Aquí hay una palabra griega que se utiliza que se llama diácrenon. Y esa palabra diácrenon tiene 3 sustantivos. El primer punto importante que hay que entenderlo es darse cuenta de lo que hay ahí. Por eso dice que el que come indignamente sin discernir el cuerpo del Señor y come y bebe su propio juicio. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que lo que está tomando ahí es el cuerpo, la presencia real de Cristo Jesús en la Santa Eucaristía. Por eso no solamente nos quedemos con un versículo, vayamos un poquito más a profundidad para poder entender qué es lo que el texto en sí nos está diciendo. Por eso, para nosotros como cristianos católicos, la Eucaristía es el culmen sublime, es el culto específico porque nos une en especial con Cristo Jesús. Él dijo, no, pero es que para recibir el cuerpo de Cristo, dijo, para recibir a Cristo hay que tener fe. Sí, sabemos que el que cree y fuere bautizado, tuviera fe, ahí viene el bautismo, se recibe el Espíritu Santo, eso no tenemos problema. Pero ¿qué es el sacramento de la Eucaristía? El alimento espiritual. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 32, dice que Cristo cuida a la iglesia
y la alimenta. ¿Cómo la cuida? Con su Espíritu Santo. ¿Cómo la alimenta? Con su cuerpo, que Él se da en sí mismo en la Santa Eucaristía. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Tan fácil es entender la palabra de Dios, pero como a ellos no les conviene y simplemente si lo celebran o no lo celebran, con que se lleve un culto donde todos se caigan o donde todos alaben a Dios y simplemente ya, ¿para qué recibir el cuerpo de Cristo? Pero Cristo dijo, hagan esto. No dijo si les parece, lo hacen una vez al año, 2 veces al año. Él dijo, háganlo. Y por eso la iglesia primitiva empezó a hacerlo todos los días y se sigue haciendo todos los días. Por eso nosotros creemos en la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía. Y por eso expliqué lo que significa la transubstanciación, el cambio de la sustancia divina en la sustancia del pan y del vino. Gracias, hasta ahí lo dejo. Muchísimas gracias, mi querido hermano Amilcar. Mi querido hermano Diego Singh, ¿ya está listo? Perfecto. Le voy a dar el tiempo. Dame un segundo, por favor. Listo. 3, 2, 1, comienzo. Muy bien. Comienza Amilcar su argumentación. Dice el sacramento de la Eucaristía y transubstanciación. Perfecto. Muy bien, él nos explicó que la palabra Eucaristía significa acción de gracias, correcto. Eso viene del griego, acción de gracias. Muy bien. Cristo era alguien muy agradecido, no solo en la Eucaristía. ¿Se acuerda usted, Amilcar, que cuando él resucitó a Lázaro, Padre, te doy gracias, porque siempre me oyes? Cuando multiplicó los panes y los peces, dio gracias. ¿También eso era la cena del Señor? Obviamente que no. Entonces, Cristo siempre daba gracias. Y obviamente que en la cena también dio gracias. El acto en sí, el sacramento en sí, como le llaman ustedes, es memorial. ¿Se hizo acción de gracias en ese memorial? Por supuesto que se hizo acción de gracias. Pero en sí lo correcto es la cena del Señor, como yo le probé con Biblia, no palabras mías, no inferencias mías, no lo que yo supongo, no lo que yo creo. Le di el texto explícito donde Pablo dice, esto no es la cena del Señor. ¿Ok? Entonces hemos refutado incluso hasta esto. Acción de gracias, claro, pero Cristo daba siempre gracias. Muy bien, transubstanciación. Y aquí es donde Amilcar tiene problemas serios, porque esto es pura filosofía. Ustedes se dieron cuenta, trato de explicar y que tantos enredos ahí que creo que la mayoría dice, pues, ¿de qué está hablando? Pues, quién sabe, él se entenderá. ¿Por qué? Porque para tratar de explicar la transubstanciación es filosofía y lo vamos a refutar con lo que dice la Biblia. Escuche lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad, ojo, escuchen, señores. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que Pablo dice que no se dejen engañar por la filosofía, porque eso de la transubstanciación es pura filosofía. Amilcar tiene en sus manos la Didache y él no me puede él darme a mí un texto explícito o un documento explícito que se hable de la transubstanciación. Eso vino 800 años después con Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue el que más sustentó esta creencia y lo puso las bases fuertes, tomando la filosofía aristotélica.
de eso de la transustanciación, todo lo que Amílcar explicó, que materia, sabor, apariencias, todo eso es filosofía. Para los que, a mí me gusta utilizar lenguaje sencillo. Para los que seguramente la mayoría no entendió nada de lo que trató de explicar Amílcar. Si a mí me costó entender, imagínense a la gente, a los hermanos. Muy bien, esto es la filosofía. Aquí tengo un marcador en mis manos. Pero yo creo que después de una oración, este marcador ya no es un simple marcador, ahora es un sándwich. Muy bien. Usted sigue viendo un marcador, usted sigue viendo un marcador, pero sustancialmente es un sándwich. O sea, en mi mente, en mi creencia es un sándwich, pero usted sigue viendo un marcador. Eso es la locura de la filosofía de la transubstanciación. Es una locura. O sea, sigue siendo vino, pero no es vino, es sangre. Sigue siendo pan, sabe a pan, pero es carne. Pura filosofía de Aristóteles. Muy bien, ¿qué más dijo él? Presencia real de Cristo. Amílcar, nosotros creemos que Jesús está realmente con nosotros en sentido espiritual, pero no solo en la Eucaristía, mi estimado. Bueno, qué pena con ustedes, de plano, no sé, para el católico es hasta cada domingo que la presencia de Cristo se manifiesta en su vida. Pues qué triste, ¿no? Nosotros 24 horas al día tenemos la presencia real de Cristo por medio del Espíritu Santo, no por medio de la cena del Señor, no por medio de la Eucaristía. Claro que creemos en la presencia real del Señor Jesús. Él lo dijo en Juan 14, yo me voy, no los voy a dejar huérfanos, me iré, pero estaré con vosotros. Ahora, ¿cómo está presente Jesús con nosotros? Por medio del Espíritu Santo las 24 horas del día. Pues qué pena por usted, mi estimado Amílcar, que hasta cada domingo usted tiene la presencia del Señor en su vida. Pues que lo siento mucho. Entonces dice, presencia real, sí, pero en sentido espiritual. Dijo Cristo que yo voy a estar con ustedes en alma, cuerpo y espíritu en la cena. Quiero el pasaje. Cuando Pablo abordó del tema en 1 Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26, ¿acaso Pablo enseñó que la presencia real de Cristo, alma, cuerpo y espíritu es en este pan, es en esta copa? No, no lo dijo. Pura filosofía, inferencias. Muy bien. ¿Qué más dijo? No es un mero símbolo o metáfora, según el Dessinger 646. Dice él que esto es una presencia real, ya le expliqué. Muy bien, Colosenses capítulo 2 versículo 9. Él menciona Colosenses capítulo 2 versículo 9 porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, pero no está hablando de la Eucaristía, lo siento mucho. Aquí está hablando de Cristo, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, claro que sí, pero no en la cena, no en el pan. Porque Colosenses 2:9, veamos el contexto. Ahí Pablo está hablando de la Eucaristía, cuando dijo que en él corporalmente habita la plenitud de la deidad. Obviamente que no tiene nada que ver con la Eucaristía, no tiene nada que ver. Muy bien. Ya le dije que ahora nosotros tenemos la presencia real de Cristo por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de la Eucaristía? Claro que no, por medio del Espíritu Santo. Ahora tenemos comunión con Dios. Ahora tenemos comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Muy bien, ahora se centra en Marcos 14:22. En Marcos 14:22, Cristo aborda la Eucaristía. Muy bien, aquí está el detalle de los amigos católicos. Porque cuando ellos quieren tomarlo de manera literal, lo toman literal. Pero cuando nosotros los llevamos a otros pasajes, por ejemplo,
Cuando Cristo dijo, como dije en mi argumentación, en Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino. Allí sí no es literal, ¿verdad, Amílcar? Ahí sí no. Obviamente que Cristo no se convirtió en un pavimento. Cuando Cristo dijo en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. ¿Verdad que no, Amílcar? ¿Verdad que no? Si un hijo de Amílcar se le acerca y le dice, papi, no sé qué me pasó, pero traje algo de la tienda, Amílcar no mandará a su hijo, como dice Mateo 5:30. Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor que entres al reino de los cielos manco que con 2 manos al infierno. Obviamente que Amílcar no va a mandar a su hijo que se moche la mano. Obviamente que no. Claro, porque ahí ya no es literal. Ahí está el problema del católico. Agarra lo que le conviene que sea literal y lo que no es literal. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, amén, representa el cuerpo de Cristo, el pan. Cuando dijo, esta es mi sangre, cuando tenía la copa, amén, representa la sangre de Cristo. Ojo, quiero dejar claro esto, al menos yo, Diego, yo no digo un simple memorial como que si fuera algo insignificante. Yo creo que de mi boca no salió esa palabra, un simple, es un memorial. Representa la sangre de Cristo, representa el cuerpo de Cristo, no un simple porque Cristo no es simple, Él es sublime, el gran Rey de reyes y Señor de señores. Así que si alguien más lo dice, tiene que corregirse. No es un simple, no, esa palabra simple no va, es un memorial, un gran memorial. Recordamos la muerte del Señor Jesús. No es un simple, es un memorial. Al menos yo no utilizo esa frase simple como minimizando. No, yo no minimizo las cosas de Dios. No lo minimizo. Muy bien, entonces, ¿qué más dijo? Como le digo, explicó tantas cosas, que pura filosofía, que griego, que auristo, que presente, que pasado, que posesivo, que autoritativo. No hay necesidad de enredarse tanto, mi estimado, honestamente, no hay necesidad de enredarse tanto. La cena del Señor, un memorial, recordamos y anunciamos la muerte del Señor. Muy bien. Luego aquí vamos, y me gusta esto, Lucas 22, el que di en mi argumento, él también lo dio. Le leí, Cristo dijo, haced esto en memoria de mí. Memorial. Ok, pero me quiero centrar en Mateo, porque él tomó Mateo 26, y esto me gusta muchísimo, muchísimo. Mateo. Muy bien, mire cómo vamos a refutar el argumento. Mateo capítulo 26, y presten mucha atención. Él trajo Mateo 26 y me encanta. Por eso le digo a mi amigo Amílcar, él ya lo sabe, cuando dice Proverbios 6:28, ¿podrá el hombre caminar sobre brasas y sin quemarse? Bueno, no sé por qué se metió a Mateo 26 y aquí es donde él se va a quemar. Escuche lo que dice. Y mientras comían pan, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Aquí viene su refutación, bonito y sabroso. Si ahí hubiera acontecido una transubstanciación, Cristo hubiera dicho, ya no beberé más de esta sangre. Pero ojo, Jesús dice, este fruto de la vid. O sea que no pasó ninguna transubstanciación, no pasó nada. Eso solo está en la filosofía. Porque ahí dice, os digo que no beberé más de este fruto de la vid. Se supone que ahí ya ocurrió la transubstanciación. Se supone que la transubstanciación ocurrió en el versículo 26 y 27. Se supone que ahí ocurrió la transubstanciación. Entonces, en el versículo 29, Cristo ya no hubiera dicho este fruto de la vid, hubiera dicho
esta sangre. Ya no beberé más de esta sangre. Él sigue utilizando vid. Ahora vamos, ya que a Amílcar le encanta el griego, perfecto. Amílcar lo sabe muy bien. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, vamos a verlo desde el griego. A ver si dice sangre ahí. Capítulo 11, permítame un segundo. 1 Corintios capítulo 11, aquí tengo yo el interlineal, versículo 26. Dice, ¿cuántas veces? A ver, ¿cómo está? Ok, copa. El griego dice copa. Vamos a ver la palabra copa. La palabra copa dice cáliz, copa, vino, vaso para beber. Ahí, pues, ¿Pablo hizo transubstanciación? No, tampoco hizo transubstanciación. Dice copa, o sea, copa, vino. En ningún, ya que a él le gusta mucho el griego, bueno, que nos diga desde el griego si la palabra copa dice sangre. Si hubo una transubstanciación, cuando Pablo dio las instrucciones de la cena del Señor, ¿será que hubo una transubstanciación? Transubstanciación, no hubo nada. Entonces, bueno, ya se me acabó el tiempo. Ya para la contrarrefutación, tengo mucho que refutar porque sí dijo cosas muy interesantes, así que voy a la contrarrefutación. Ahí la dejo, moderadora. Muchísimas gracias, mi querido Diego Sig. Y ya vamos casi a terminar con este debate. Faltan los 5 minutos para cada uno y después vamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Yo quisiera seguirlos leyendo. ¿Realmente creen que es una simbología o una representación cuando el Señor Jesucristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre? ¿O es simbología o alegoría? ¿Ustedes qué opinan? Queremos seguirlos leyendo. O cuando se dice que los accidentes no cambian, pero la sustancia sí, es totalmente aristotélica. ¿Ustedes qué opinan? Muchísimas gracias a todos los que están aquí sumándose. Les pido que le den tap a la pantalla, que compartan y que sigan a mi querido hermano Amílcar, a mi querido hermano Diego Sig y a tu querida servidora Majo Majito Hermosa. Te pido de favor que sigas compartiendo y recuerda que este debate va a quedar grabado para YouTube. Le vamos a dar sus primeros 5 minutos a mi querido hermano Amílcar. ¿Ya estás listo? Perfecto. Listo, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar la contrarrefutación en 3, 2, 1. Él dice que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 y 23 no dice sangre. Claro que en el 23 no dice sangre porque ahí no pronuncia la sangre, lo pronuncia hasta el 25. En el 23, fíjense lo que dice. En el 3 dice, porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso es lo que dice el 23, pues por eso no pronuncia sangre ahí. Pero si nos vamos, en el 25 dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Pronuncia sangre, sí o no? Ahí está. Para que vea mi querido hermano Diego de que sí dice sangre, solamente que hay que saber leer bien, hay que ir al contexto inmediato, porque no nos podemos quedar nomás solamente en un versículo. Ahora también me quiso decir allá en San Mateo en el capítulo 26, versículo 27, cuando dice, ya no comeré más de esta vid hasta que vuelva. Vamos a ver dónde está el contexto de ese texto, cómo San Lucas dice que todo lo pone en orden. Vamos a ir a San Lucas en el capítulo 22, pero nos vamos a ir en el versículo 14. San Lucas 22, 14 en adelante. Vamos a ver qué dice. San Lucas 22, ¿dónde está por aquí? 18, aquí está 14, dice. Cuando llegó la hora, dice, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, 15, y les dijo, ¿cuándo he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? ¿Qué estaban comiendo? La Pascua antes de padecer. Porque os digo que no lo comeré ya más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Estoy leyendo la Biblia patrística. ¿Qué está diciendo? Antes, porque estaban cenando la Pascua. Después de cenar la Pascua, después de decir todas esas palabras,
Entonces, ya en San Lucas, en el capítulo 17, ya después dice que habiendo comido y todo eso, ya de ahí ya empieza diciendo, habiendo tomado una copa, dio gracias y dijo, tomad esto, y repartió entre vosotros. En el 19, ya cuando instituye y dice, y tomando el pan, dio gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo. Y si vamos a San Mateo, dice lo mismo, este es mi cuerpo. Y si vamos a San Marcos, dice, este es mi cuerpo. Y si vamos a Corintios, San Pablo dice, la noche que fue entregado, dijo, este es mi cuerpo. No dijo esto representa mi cuerpo, no dijo esto simboliza mi cuerpo, no dijo esto es una representación de mi cuerpo, no dijo así, dijo este es mi cuerpo, que él no quiera reconocer. Luego se fue a tocar la filosofía nos ayuda a entender los conceptos, por eso lo expliqué morfológicamente desde la sintáctica griega, porque desde ahí se pueden entender las palabras que están exactas en la Sagrada Escritura. Ahora, luego él se va y dice, y toma Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde habla de filosofías huecas, pero ¿de qué estaba hablando esa filosofía ahí? Era de lo que el pueblo judío creía antes y quería decir imponer muchas cosas al pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso San Pablo sabemos que era de origen judío y por eso él dice sobre de esa manera que no se dejen involucrar por filosofías huecas o sutilezas. Pero más adelante él explica cuáles son los puntos. Hay muchos puntos sobre eso. Luego habló sobre vamos a ver hasta cuándo. Luego dijo que nosotros tenemos que esperar hasta los domingos para poder encontrarnos con Jesucristo. Él dice que tenemos que esperar. Vamos a ver qué dice nuestro catecismo en el numeral 1373. Dice, Cristo Jesús, que murió y resucitó y que está a la derecha de Dios, intercede por nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 34, está presente, fíjense bien, está presente de múltiples maneras, no solo de una manera, de múltiples maneras está presente en su iglesia, en su palabra, en la oración de la iglesia, ahí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, dijo en San Mateo capítulo 18, versículo 20, yo ahí estaré. Gracias. No, hombre, no me dejan terminar, pero bueno. No, ya, porque se pasaron por 4 segundos. Está bien, hermano, está bien. Perfecto, estabas muy aceleradito, pero perfecto, atinándole a todo. Muchísimas gracias por comprender, pero tuve que parar el tiempo. No, sí, gracias. Le voy a dar sus 5 minutos a mi querido hermano Diego Sig a partir de ahora. 3, 2, 1, rápido. Muy bien. Amílcar citó el texto que yo hablé de la Didache. Muy bien, perfecto. Citó las letras de abajo. Pero, Amílcar, esas palabras, ¿de quiénes son? De Justino Mártir. Señor Amílcar, ¿Justino Mártir fue un apóstol? Obviamente que no, porque Didache, la palabra Didache significa enseñanza. La Didache es la enseñanza de los apóstoles. Por eso está hasta bajito en un apartado, porque lo que usted leyó de la Didache no son enseñanza de los apóstoles. Lo que leyó hasta abajo es de Justino Mártir, ya siglos después. Así que hemos refutado ese argumento, porque como que dejó saber que a mí me refutó con la misma Didache. No, señor, porque yo sí leo bien y hago buena hermenéutica. Muy bien, se metió en Juan capítulo 6, otra vez Proverbios. Ay, Amílcar, ¿por qué se metió a Juan? Yo hice una promesa conmigo mismo. Si Amílcar no se mete en Juan 6, no le voy a formular ninguna pregunta de Juan 6, pero él insiste en caminar sobre brasa y hoy se va a quemar en las preguntas. Se metió en Juan capítulo 6. ¿Será que Juan capítulo 6 está hablando de la Eucaristía? ¿Será que Juan capítulo 6 está hablando de la Santa Cena? No, mi estimado, no tiene absolutamente nada que ver. Mire, si en Juan 6, porque usted sabe y seguramente aceptará que allí no estaba ocurriendo ninguna Santa Cena, ninguna Eucaristía, ¿cierto? Cristo lo que estaba dando ahí era una enseñanza. Si en Juan 6
Jesucristo está abordando de la Eucaristía. Entonces, cuando Cristo tenía la copa en su mano, hubiera replicado lo que dijo en Juan 6:54, el que bebe mi sangre. Cuando él ya tenía el pan en la mano, hubiera replicado las mismas palabras, el que come mi carne tiene vida eterna. Pero qué curioso que Cristo ya no replicó esas mismas palabras. Jesucristo en la cena no tocó nada de Juan, porque en Juan es otro contexto. ¿Por qué los judíos se fueron? Porque ellos lo creyeron de manera literal. Ellos creyeron que había que comer a Cristo literalmente. Y Pedro lo refuta a usted, no a mí, no a la comunidad evangélica, lo refuta a ustedes. Dice Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si Pedro lo hubiera entendido como ustedes lo entienden, Pedro hubiera dicho, tú tienes carne de vida eterna, pero no dijo carne de vida eterna, dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Y Amílcar dijo que ahora nos alimentamos por medio de la Eucaristía. Dice que Cristo dijo, y ahora somos alimentados en la Eucaristía. Bueno, de ahí viene una preguntita, así que no le voy a dar mucha información. Muy bien, ¿qué más dijo? Ok, una vez más quiero recalcar esto. Diego, porque él me mencionó muchas veces que un simple símbolo, yo no digo simple símbolo, yo digo él representa el cuerpo del Señor representa. Ok, quiero centrarme en Corintios. Me gustó mucho Corintios, qué bueno que lo tocó. Y aquí está el error de la comunidad católica, porque al católico le hacen creer que si tú disiernes que allí está la carne de Cristo, ahí está la sangre de Cristo, ya lo discerniste. No, Señor. Aquí dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ojo, será culpado del cuerpo. No dice será culpado del pan. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No dice de la copa. No dice y será culpado de la copa y será culpado del pan. No, dice y será culpado del cuerpo. ¿Por qué? Por lo que representa. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Quitó el pecado. Y yo como creyente no puedo continuar en pecado. Pero Amílcar no lee el siguiente pasaje. Por tanto, pruébese. Amílcar, pruébese. Si quiere, tráigame el griego, auristo, pasivo, como usted le quiera llamar, a ver si está hablando de la copa. Dice, por tanto, pruébese. No dice pruebe la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no disciernen qué representa, qué simboliza. Se supone que Cristo murió por nuestros pecados. No se supone, murió por nuestros pecados. La persona se supone que debió cambiar su vida, pero sigue en pecado, sigue haciendo lo malo. Entonces será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 5 minutos, no alcanza. No alcanzan 5 minutos, pero vamos a empezar con el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Quién va a empezar con la primera pregunta? Les recuerdo que son 4 preguntas. Y la respuesta, no hay tiempo para desarrollar la pregunta, pero la respuesta tiene un máximo de 2 minutos. Amílcar, ¿ya estás listo para formular tu primera pregunta? En caso de que tiene que ser una pregunta cerrada y luego contestarla, a favor de decir. Amílcar, estás muteado. Oh, sí. No, le decía que si podía dar un minuto para saludar allá a toda la audiencia que andan bien. Sí, claro. ¿Qué te parece si primero te doy un tiempo a ti para que saludes a la audiencia y luego a mi querido Diego sí, y luego seguimos con el debate? Correcto. Muy bien, claro que sí. Gracias a todos los que están aquí presentes. Ahora sí ya empezamos lo mero bueno, ya expusimos, ya refutamos. Ahora vienen las preguntas, esperando de que vamos a salir bien de esto, ¿no? Entonces,
Pues gracias a todos los que están comentando abajo. He visto puros comentarios buenos últimamente. No hay ofensas, no hay nada. Eso habla bien de todos los cristianos. Así es que muchas gracias. Tenemos casi 1000 conectados. Eso es una bendición de Dios. Así es que siempre con el hermano Diego se ponen buenos los debates. Así es que gracias a todos y a seguir escuchando mientras yo formulo mi primera pregunta. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido hermano Milk. Ahora le vamos a dar el tiempo a Diego Sin para que pueda saludar a su audiencia. Muy bien, me dirijo a mis hermanos evangélicos. Por favor, marquemos la diferencia. Los no evangélicos, si están diciendo cosas, bueno, allá ellos. Por favor, hermanos evangélicos, comenten con respeto, no hagan spam, no estén comentando lo mismo, sino que comenten algo diferente, porque si hacen spam, eso nos daña el live. Así que por favor, con respeto a Amílcar, ¿cómo se dice? Los moderadores tienen autorización de silenciarlos, así que no es necesario ofender a la persona. Si usted cree que Amílcar está errado, pues háblele con Biblia, no diciéndole adjetivos. Es como usted va a hacerle que él llegue a la verdad. Y si usted cree que yo estoy errado, no es ofendiéndome, no es diciéndome adjetivos, es como usted me hará entender, refúteme con Biblia. Así que con respeto y compartan. Tenemos 2700, podemos llegar a 5000. Así que si 1000 personas compartieran, 1000 personas comparten y comparten 1000 personas, viene lo más bonito de los debates. A mí me encantan las preguntas. Así que saludos. Muchísimas gracias, mi querido hermano Diego Zig. Y ya casi llegamos a 3000 personas. Así que está en tus manos. Comparte, comenta, que esto cada vez se está poniendo más bueno. Ahora sí, mi querido Amílcar, te vamos a dar el tiempo para que puedas formular tu pregunta a partir de ahora. Ok, claro que sí. La pregunta va a ser al texto precisamente del Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo, vamos a tomar el 55 y el 56 y el 66 para formular la pregunta. El 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 56 dice, el que no coma mi carne y beba mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Esa es la palabra. Ahora, el 60 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús eso, luego les dijo, bueno, más adelante. Ahora el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La pregunta a los textos, hermano Diego. ¿Quiénes fueron los que se fueron de ahí, dejaron abandonados a Jesús? Los que entendieron la palabra literal, los que dijeron cómo podemos comer la carne de Cristo y beber su sangre, o los que le creyeron a Cristo de lo que Cristo había dicho, que comer su carne y beber su sangre era verdadera comida y verdadera bebida. ¿Quiénes abandonaron a Jesús? Es una pregunta, se puede decir abierta, porque no hay ni por qué, ni sí, ni no, porque es abierta. Hay dos grupos de personas, un grupo que se va, otro que se queda. Unos que se van, entonces ahí quiero que usted me explique quiénes se quedan con Jesús y quiénes se van con Jesús. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar. Quisiera preguntarle primeramente a Diego Sin si quedó clara la pregunta. Perfecto, vamos a darte tus primeros 2 minutos a partir de 3, 2, 1. La respuesta está en el versículo 52. Escuche. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Quiénes se fueron a Amílcar? Los que lo entendieron literalmente. ¿Quiénes se quedaron? Los que lo entendieron espiritualmente, alegóricamente. ¿Por qué, Pedro? Bien fresco. En el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Por qué los apóstoles bien fresco? ¿Por qué? Porque ya sabían que Jesús hablaba alegóricamente. Escuche lo que dice Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es comer su carne? ¿Qué es beber su sangre? Es creer a sus palabras. 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué Cristo dice en el versículo, permítame un segundo, cuando Cristo dijo la carne, el 63, ¿por qué Jesús dice el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha? Dice la carne, no mi carne, ojo, no quiero que acá se malinterprete. Dijo la carne. ¿Por qué? ¿Por qué dijo Jesús la carne para nada aprovecha? Porque los que entendieron de manera literal, la carne para nada aprovecha. Pero las palabras que yo doy son espíritu y son vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, los que se fueron, los que lo creyeron literalmente. Tiempo, muchísimas gracias. Ya está formulada y contestada la primera pregunta. Ahora le vamos a dar el tiempo a mi querido Diego Zink para que pueda formular su pregunta. No, falta mi refutación. ¿Perdón? Falta mi refutación. Refutar. 2 minutos. Perdón. 2 minutos para refutar, es cierto. Perdóname, Amílcar, perdóname. Y eso que soy tu moderadora. Ay, te voy a dar el tiempo a partir de ahora. Ok, muchas gracias. ¿Se dieron cuenta quiénes son los que se alejan de Cristo? Él dijo los judíos. Claro, los judíos creían, ¿cómo puede darnos esto a comer su carne? Pero Jesucristo dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Quiénes son los que se alejan de Cristo hoy? Los que no creen que la carne de Cristo es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Qué dicen? Solamente es un recuerdo, ¿yo para qué voy a eso? Mejor me aparto. Son nuestros hermanos que no creen en la presencia real de Cristo Jesús en la Santa Eucaristía, porque Cristo lo deja establecido. Hoy ellos son los que se alejan, igual que el pueblo judío. Como ya ven que, no sé si ustedes han escuchado, pero siempre dicen, no, que los católicos son caníbales, que hacen esto, que hacen el otro, y por esto y por el otro. Y por eso se van y se alejan de Cristo. Mas, sin embargo, los que se quedan con Cristo son los que creyeron en la palabra de Cristo. Por eso dijo Pedro, tu palabra tiene vida eterna, porque Cristo había dicho que Él era el pan bajado del cielo y que Él era la verdadera comida, el verdadero alimento. Por eso se quedaron. Así es que, mi querido Diego, ahí nomás nos quedamos. Disculpe la palabra, no se me salió. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar. Ahora sí ya quedó contestada la pregunta y refutada. Ahora sí le vamos a dar su tiempo a mi querido Diego Zink para que pueda realizar su pregunta. Muy bien. Aquí mismo, como ya les prometí, Proverbios 6:8. Muy bien. En el versículo 51 lo voy a leer y escuche bien. Escuche lo que dice Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí viene la pregunta a Amílcar. ¿En qué momento le dio su carne Jesús al mundo? ¿En la Eucaristía o en la cruz del Calvario? También es una pregunta abierta. La pregunta es esta, repito. ¿En qué momento le dio Jesús su carne al mundo? ¿En la Eucaristía o en la cruz? Lo escucho. Muchísimas gracias, mi querido Diego Zink. Quiero preguntarle a Amílcar si quedó bien entendible la pregunta, sino para que se vuelva a repetir. Estás muteado. Es que me muteo para que no se oiga doble. Ok, claro que sí. Te voy a dar el tiempo a partir de ahora. Tienes 2 minutos. Ok, claro que sí. San Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan vivo bajado que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
¿En qué momento dio Jesús su carne? Ok, ahí le va la respuesta. ¿En qué momento lo dio? En el momento que establece la Santa Eucaristía, porque ahí lo da para todo el mundo. Él dice, hagan esto. No dijo, se los voy a dar solo a ustedes. Dijo, hagan esto. Y por eso dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el alimento espiritual del mundo. Todo aquel que crea en la palabra de Cristo, como dijo allá Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? A esa palabra precisamente se le cree, porque Cristo dijo, este es mi cuerpo para la vida del mundo. Así es que por eso desde ese momento, desde establecer la Santa Eucaristía, se da para todo el mundo, alimento espiritual de todo el mundo. Adelante. Muchísimas gracias por tu respuesta, mi querido Amilca. ¿Estás listo, mi querido Diego Sin, para la refutación? Perfecto, te voy a dar tus 2 minutos a partir de ahora. 3, 2, 1. Mire hasta dónde llega el catolicismo. Tuerce la escritura con tal de sostener su postura. Si en la Santa Cena fue que Cristo dio su carne, entonces, ¿qué le hubiera costado convocar a todos? Recuerde que Él multiplicó los peces y los panes porque para Jesús no hay nada imposible. Si es en la cena que Él entregó su carne, hubiera convocado a todos. Entonces hubiera dicho, den mi carne a todo el mundo. No, equivocado. En la cruz, escuche, la cual yo daré por la vida del mundo. En la cruz del Calvario entregó su carne para todo el mundo. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo antes de expirar, consumado es. No en la Eucaristía, porque ahí debería de decir, muy bien, den la carne, den el pan a todo el mundo. Amílcar, ¿podría yo ir a una segunda pregunta? Se da, mejor lo dejo así, porque voy a la segunda. Van a ver que en la segunda pregunta, porque son 4 preguntas, la segunda pregunta va a estar bueno. Entonces, tristemente, nuestro estimado Amílcar, él, con tal de salir vivo de este debate, tuvo que hacer una falacia y dice que Jesús entregó su carne en la Eucaristía y no en la cruz del Calvario. Bárbaro, terrible, pero bueno, ni modo. Muchísimas gracias, mi querido Diego. Sí, buenísima la pregunta, buenísima la respuesta y la refutación también. Ahora vamos con la segunda pregunta de mi querido Amilca a partir de ahora. Ok, claro que sí. Ahora sí que yo hago preguntas de lo que sale de la boca de mi oponente. Él dice que la carne lo dio en la cruz para todo el mundo. Ahí le va la pregunta. Si lo dio para todo el mundo, la pregunta para usted es, ¿todo el mundo es salvo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Adelante. Qué buena pregunta, pero primero le tengo que preguntar a mi querido Diego si quedó clara. Perfecto, te voy a dar tus primeros 2 minutos a partir de ahora. 3, 2, 1, claro que no, porque hay una condición. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En la cruz Él amó al mundo, dio su carne para todo el mundo. La condición para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, a menos que usted ya se volvió calvinista, entonces va a decir que no es para todo el mundo. A menos que salga del catolicismo, ahora se vaya al calvinismo. Entonces, claro, dio su carne para todo el mundo. ¿Todo el mundo se salva? Obviamente que no, porque hay una condición para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. ¿Qué dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Él se dio para todo el mundo, para que todo aquel que en Él creyere alcance la vida eterna. No es que de manera automática todo mundo se salve, sino que el que cree, el que recibe el mensaje, el que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, alcanza la vida eterna, porque Él dio su vida para todo el mundo. Van a ver que en la segunda pregunta va a estar muy buena. Ahí la dejo. Muchísimas gracias, mi querido Diego Zink. Vamos a los 2 minutos de refutación. ¿Estás listo, Amílcar? Listísimo. Perfecto. Ok, aquí le va su refutación. Se dieron cuenta, dice que lo dio su carne para todo el mundo, pero cuando se le pregunta si todo el mundo es salvo, dijo que no. Ahora, ¿por qué? Porque sí creemos que sí dio su carne en la Santa Eucaristía para todos, para todo aquel que crea y cumpla su palabra. Por eso la iglesia consta de 7 sacramentos. ¿Cuál es el primero? El bautismo, por el cual pasamos a ser partícipe de la iglesia, por el cual Cristo estableció, y el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento espiritual, el alimento espiritual que Cristo se dio a sí mismo para la vida del mundo, para todo aquel que Él crea y coma su carne, como la pregunta que me hizo precisamente ahí en San Juan 6:51, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque mi pan, mi carne que yo daré es para todo el mundo, por todo el mundo. El que coma de este pan, no dijo el que me va a ir a ver allá en la cruz, o dijo yo voy a estar allá en la cruz, no, dijo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que yo voy a dar es para la vida del mundo. Allí es de lo que está hablando la Santa Eucaristía, que Él deja establecido. Así es que mi querido Diego solito se refutó. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar. Ahora vamos con la segunda pregunta de mi querido Diego Zink. ¿Estás listo? La pregunta es muy sencilla, muy sencilla. Esta es cerrada, va a ser sí y no, ¿ok? Amílcar, ¿se le da la Eucaristía a todo mundo? ¿A cualquiera se le da? ¿Llega a la capilla? No importa que sea ateo, brujo, no sé. Pregunta, ¿se da la Eucaristía a todo mundo? Sí, no, ¿por qué? Lo escucho. Ok, ahí le va la respuesta. Perfecto. Tantito, te voy a dar tus 2 minutos. Yo ya sé que ya quieres contestarle rápidamente, pero te voy a dar tus 2 minutos a partir de ahora. Ok, 3, 2, 1, listo. No, la Eucaristía es, como usted bien lo dijo, para todo aquel que crea. Por eso le dije en mi refutación, y se lo vuelvo a decir ahorita, todo aquel que crea y cumpla la palabra de Cristo, ese se salvará, y a él, el que cumple, por ejemplo, si está bautizado, si cree, si hace su sacramento de la primera comunión, eso recibe el cuerpo de Cristo. No se le da a todos, no, porque el cuerpo de Cristo, claro, Él redimió a todo el mundo, pero lo que Él deja establecido se tiene que creer para poderlo recibir, no nomás de darlo, mi querido Diego. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar, por esa respuesta. Le vamos a dar sus 2 minutos a Diego Zink para la refutación a partir de ahora. 3, 2, 1. Se refutó magistralmente sin que se dio cuenta. Volvamos al pasaje. Juan 6:51. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Respondió muy bien. La Eucaristía no se le puede dar a todo mundo, se le da al creyente. Pero el sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario, por supuesto, todos aquellos que crean y acepten a Cristo, es para todo el mundo, para el que crea. Entonces, Juan 6:51 lo estoy desligando de la Eucaristía. No tiene nada que ver con la Eucaristía, porque si fuera la Eucaristía, entonces démosle a todo el mundo la Eucaristía. No se le puede dar. Y contestó muy bien, porque si hubiera dicho que sí, la Didache lo ultra refuta, porque dice la Didache, no deis lo santo a los perros. Él lo sabe muy bien. La Eucaristía tiene que ser para personas creyentes, para personas que ya están en el reino de los cielos, pero
Cristo se dio para todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy buena su respuesta, hemos refutado. Muchísimas gracias a los dos. Y ya nos quedan 2 preguntas para cada uno de ustedes. Yo los invito a que las reflexionen y las tengan bien claras para que el oponente pueda contestarlas y ustedes refutarlas. Y quiero decirle a todo el público que nos está viendo que le dé tap a la pantalla, que lo comparte. Y recuerda que en nuestras redes sociales en YouTube es Majo Majito Hermosa. Ahí voy a estar subiendo este debate. Ahora sí, mi querido Amilcar, te toca tu tercera pregunta. ¿Estás listo? Ok, listísimo. Ahí le va la pregunta a mi hermano Diego. Pregunta: cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, ese cuerpo que Cristo dice es mi cuerpo, ¿es cuerpo real o es simbólico? Adelante. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Se entendió? Perfecto. Te voy a dar tus 2 minutos a partir de ahora. Muy bien, la pregunta de Amilcar si es real o simbólico, la respuesta es simbólico. El texto no dice real ni tampoco dice simbólico, porque él tendría que decirnos dónde dice real. ¿Ok? En su refutación tiene que decir dónde dice real. No dice real ni simbólico. Le he explicado por qué nosotros creemos que representa o simboliza el cuerpo de Cristo, porque en otros pasajes, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 14 o 13, dice, yo soy el buen pastor. ¿Acaso Jesús es un pastor que lleva ahí un arriate o aquí en Guatemala le decimos un lazo para arriar a las ovejitas? Y él dijo, ustedes son mis ovejas. ¿Acaso nosotros somos ovejas literalmente? Obviamente que no. Entonces habla siempre simbólicamente. Por esa razón decimos que es simbólico. El pasaje no dice que es real, el pasaje tampoco dice que es simbólico. Por eso creemos que es simbólico. Representa el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Esa es su respuesta. Muchísimas gracias por la respuesta. Vamos por los 2 minutos de la refutación. ¿Estás listo, mi querido Amilcar? Listísimo. A partir de ahora. 3, 2, 1, adelante. ¿Saben que a él le cuesta reconocer que es el cuerpo, la presencia real de Cristo en el sentido que Cristo dijo, este es mi cuerpo? Porque ahí Jesús no dijo, esto simboliza mi cuerpo. Por otro lado, yo quiero explicar lo expliqué hace rato, pero como él no entendió el sentido gramatical, cuando Jesús se está refiriéndose a lo que es el acusativo, a lo que es la acción, a lo que es el sujeto, cuando él dice, esto es mi cuerpo, la acción recae a Cristo. Por lo tanto, es el cuerpo de Cristo de lo que él está dando ahí. Él mismo lo leyó allá en San Juan 51, que de él me sacó esa pregunta. Y de ahí me ha salido sus dos preguntas que él ha hecho. Pero ahora que le pregunto si está presente real ahí en el pan, él dice que solamente es simbólico. Entonces, como él me hace una pregunta retórica de que yo le tendría que mostrar dónde dice real, entonces él me tendría que mostrar en ese mismo texto si Cristo dijo esto representa mi cuerpo o esto simboliza mi cuerpo. Una pregunta retórica también. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Amilcar. Ahora le vamos a dar el tiempo a mi querido hermano Diego Zink. ¿Está listo? Sí, yo no preparo, ahora en mis debates no preparo preguntas. Ya no preparo, antes preparaba. ¿Por qué? Porque yo les hago preguntas de lo que sale de la boca de ellos. Así debato yo ahora. Yo ya no traigo preguntas preparadas. Muy bien, Amilcar, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 26. Vamos por allá, por favor. Mateo capítulo 26. Muy bien, del versículo 26 hasta el versículo 28. Pregunta Amilcar. Allí, cuando Cristo dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derrama, es derramada para remisión de los pecados. Pregunta, escuche bien la pregunta para que dé una buena respuesta. La cena del Señor, en ese momento, en esa noche, o en la Pascua, ¿ocurrió ahí el sacrificio o representa el sacrificio que iba a ocurrir? Una vez más la pregunta. En la cena del Señor, en esa noche, ¿estaba ocurriendo un sacrificio o representa el sacrificio que iba a hacer el Señor Jesucristo? Esa es la pregunta. Okay. Muy bien, mi querido Diego. ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta? Sí, sí se entendió. Perfecto. Te voy a dar los 2 minutos a partir de ahora. Ok, claro que sí. Ahí el sacrificio, recordemos que el sacrificio de Cristo fue en la cruz. Ahí derramó Cristo su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Cuando Él hace la institución de la cena, Él lo instituye para que lo hagan. Por eso cuando hablamos allá, y fue en mi exposición que dije, cuando nosotros decimos que conmemoramos la muerte y la resurrección de Cristo. El sacrificio de Cristo se hace en la cruz. Pero la institución de la Eucaristía o de su sacrificio que iba a ocurrir, lo está estableciendo entre sus apóstoles para que lo hagan siempre. Y por eso le dije, por eso decimos todos los fieles, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Por eso lo decimos así, porque nosotros sabemos lo que celebramos. Gracias. Muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora vamos a dar los 2 minutos para la refutación a partir de ahora. 3, 2, 1. Bravo. Respondió muy bien. Obviamente que para Amílcar será tan difícil decir la palabra representa. Lo tenía en la punta de la boca, pero no lo quiere decir. Claro, porque él reconoció que allí no estaba ocurriendo ningún sacrificio, sino que representaba el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos a Amílcar que la Santa Cena representa el sacrificio de Cristo. Usted mire, así le falta, mire, un poquitillo le falta para que usted lo entienda como nosotros lo entendemos. Obviamente que le va a ser tarea difícil decir esa palabrita mágica, representa. Obviamente que él no lo puede decir, porque si él lo dice, no, pues ya lo reconocí. Poquito le falta. Allí no ocurrió ningún sacrificio, sino que apuntaba al sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Por eso nosotros decimos que representa. El texto no dice representa, no lo dice. El texto no lo dice. Pero ¿por qué decimos que representa? Por esta pregunta que le hice. Usted lo respondió perfectamente bien. Bravo, bravo. Poquito le falta. Por eso dije, por fe va a ser nuestro hermano y va a ser un buen predicador. Muchísimas gracias por esa profecía. Es cierto. Vamos a darle su tiempo para realizar su última pregunta, mi querido hermano Amílcar. ¿Estás listo? Listo. Ok. Vamos otra vez también al texto de San Mateo 26:26. Jesús dice, la noche que tomó, cuando agarró el pan, dijo, lo tomó, dio gracias y dijo, esto es mi cuerpo. Y ahora usted dice que simboliza el cuerpo de Cristo. La pregunta, ¿quién está mintiendo ahí? ¿Cristo o usted que dice simboliza? Cristo dice que es mi cuerpo y usted dice que simboliza el cuerpo. ¿Quién está diciéndoles, mintiendo? ¿La Escritura o usted? Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Amílcar. ¿Se entendió la pregunta, mi querido hermano? Sí. Perfecto, te voy a dar tus 2 minutos a partir de ahora. La respuesta es ninguno de los dos. Ni Cristo está mintiendo, ni tampoco yo. Es cuestión de entender las palabras de Cristo, como yo le he estado explicando en todo este debate. Hay que entender las palabras de Cristo. Le voy a dar el mismo argumento que di hace un rato. Por ejemplo, si yo le preguntara a Amílcar,
si un hijo suyo le confesó y le dijo, ahora con el internet, usted ya sabe a qué me refiero, no voy a ser explícito, mire papá, vi algo en el internet que no debí de ver. Obviamente que usted no le va a decir, muy bien, apliquemos las palabras de Cristo a rajatabla, quítate los ojos. Obviamente que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted va a interpretar correctamente las palabras de Cristo. De la misma manera, en Mateo capítulo 26, versículo 26, tratamos la manera de entender las palabras de Cristo. Cuando Él dijo, esto es mi carne, esto es mi sangre, entonces nosotros lo entendemos que representa su cuerpo, representa su sangre. Es cuestión de entender las palabras de Cristo y no necesitamos enredarnos tanto, no necesitamos complicarnos tanto la vida. Jesucristo, usted lo sabe muy bien, habló alegóricamente, metafóricamente y también habló literalmente. Así que esa es su respuesta. Muchísimas gracias. Vamos a dar los 2 minutos para que pueda refutar mi querido hermano. Amilcar. Ok, en 3, 2, 1, adelante. Ok, su respuesta no quiso decir yo, ¿verdad? Porque si decía yo iba a quedar como un mentiroso ante toda la gente. Pero recordemos que la palabra es clara y hay que saberla entender cuando Cristo habla literalmente. Cristo habla literalmente. Desde allá había dicho, el pan que yo les daré. ¿Dónde lo iba a dar? En la última cena. Cuando da en la última cena dice, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Ahora, él dice, simboliza, representa. Pero el texto no dice representa. Entonces aquí alguien está mintiendo y no creo que sea Jesucristo. Entonces, por esa razón tenemos que tomar bien en cuenta lo que Cristo dice cuando es literal. Hasta ahí lo dejo. Ustedes sacarán sus conclusiones. La pregunta está hecha. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Amilcar. Vamos a darle su tiempo para realizar la última pregunta a nuestro querido hermano. Sí, ya estamos llegando al final de este gran debate. Queremos saber tus comentarios. Por favor, déjanos ahí en la cajita de descripciones. Y ahora sí, mi querido Diego, sí, cuando guste. Muy bien, viene mi última pregunta. Vamos a ponerle la cerecita al pastel. Muy bien. Amilcar, usted afirmó en este debate que el Señor Jesús nos alimenta con su cuerpo en la Santa Eucaristía. ¿Tiene usted un texto que apoye su idea? ¿Tiene usted un texto que apoye su doctrina? Sí, no, ¿por qué? Repito la pregunta. ¿Tiene usted un texto que Cristo haya enseñado que Él nos alimenta con su cuerpo en la Eucaristía? Sí, no, ¿por qué? Muchísimas gracias, mi querido Diego, sí, por tu última pregunta. Quisiera saber, Amilcar, que si quedó clara. Recuerda que es una pregunta cerrada y después argumentas. Desarrolla. Sí quedó clara la pregunta. Perfectísimo. Te voy a dar tu tiempo a partir de ahora. Ok, la respuesta es sí. Vamos a irnos a Efesios en el capítulo 5 y el versículo vamos a leer del 28 y 29. Vamos a ver si le encuentro por aquí, que estoy usando esta Biblia patrística, entonces me cuesta un poquito, que tiene muchos ¿cómo se dice? Muchas referencias bíblicas. Ok, vámonos a Efesios capítulo 5, versículo 27 al 29. Vamos a ver, fíjense bien, para agarrar el contexto inmediato, recordemos, dice, al fin de presentarla, aquí está hablando de la iglesia, al fin de presentarla él a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, y el que ama a su mujer se ama a sí mismo. 29. Porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta, aquí en la Reina Valera dice, la sustenta
y la trata con cariño, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que hace Cristo a la iglesia? Sabemos que la iglesia es conocido, aparte de como el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Y el que es la esposa de Cristo, Cristo la alimenta y la cuida. ¿Cómo la alimenta? Con la Santa Eucaristía. ¿Dónde lo podemos ver? Allá en San Lucas también, en el capítulo 24 y del versículo 28 en adelante, cuando habla de los dos que iban de camino a Emaús. ¿Y dónde se le quitan las vendas de los ojos y lo reconocen a Cristo? En el pan sobre la mesa. ¿Ya no vieron a Cristo? No. ¿Qué es lo que encontraron? El pan. ¿Dónde se quedó Cristo? En el pan. Por eso el pan es consagrado, el cuerpo de Cristo, alimento para la iglesia. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido Amilcar. Ahora le vamos a dar el tiempo a mi querido Diego Sig. ¿Estás listo para poder presentar la refutación? Listo. Perfecto. 3, 2, 1. Muy bien. No sé si es que yo no lo veo. Todo el contexto de Efesios capítulo 5, versículo 26 hasta el 33 no aborda la Santa Cena. Aquí Pablo está utilizando una alegoría entre el matrimonio y la iglesia. Por ningún lado Pablo hace mención de la cena. De ningún lado. Yo no sé de dónde saca Amilcar. Voy a revisar la versión latinoamericana terminando este debate. Posiblemente en la versión latinoamericana o en la Vulgata habla de la cena, pero no, mi estimado Amilcar, en todo este contexto no aborda Pablo la cena. Está hablando de que Cristo cuida a su iglesia, por supuesto que la cuida. El día de hoy nos ha dejado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a Él. Dice que para santificarnos, pero también nos ha dejado su palabra. Ahí aborda el tema de la santidad. Dice que viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo nos santificamos? En la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, a través de su palabra. Pero usted también se refuta magistralmente. Cuando usted menciona el capítulo 24, dice cuando comieron el pan. Eso no es la Eucaristía, mi estimado Amilcar, porque el capítulo 22, versículo 18 dice que no comeré más de este pan y no beberé más de este fruto de la vid hasta en el reino de mi Padre. Entonces, si Cristo dijo, no lo volveré a beber, pero usted me dice que el 24 sí, allí no está hablando de la cena. Ese es el pan común que siempre comían los discípulos de Cristo, porque comer el pan era algo tan común en el pueblo judío como el día de hoy. Así que usted se refutó magistralmente. Muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este hermoso debate. Algo que quieran decir mis queridos debatientes. Voy a empezar con Amilcar. Pues yo creo que nada, pues ahora sí que ya la gente saca sus conclusiones. Ustedes se dan cuenta quién se va a dar vueltas por todos los lados, así que Dios me los bendiga. Gracias por estar aquí. Eso sería todo, ¿verdad? Y ya después no sé si nos va a dar un minuto de despedida aparte o ya aquí. Ok. Entonces nomás hasta ahí lo dejo ahorita por lo pronto, después nos despedimos ya con un minuto. Claro que sí, ahora vamos con Diego Sig. Algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos. Muy bien, gracias a todos, gracias, es todo. Ahora sí, mi querido Amilcar, si te quieres despedir ya sería el momento. Ok, perfecto. Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí. Tenemos 1100 conectados precisamente. Muchas gracias. Gracias al pastor Diego, evangelista, predicador. Gracias por venir a llevar a cabo este debate. Hermanita Majo, también le damos muchas gracias a usted por la moderación, muy buena moderación. Se llevó todos los aplausos de los públicos, por eso llegaron hasta 1200. Mire, tenemos 1200 ahorita, entonces pues es una bendición de Dios, ¿no? El poder llevar a cabo este debate así, se demuestran las cosas sin ofender, sin nada, porque de eso se trata. La palabra de Dios es sagrada y debemos de respetarla. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, mi querido Amilcar. Le vamos a dar el tiempo a Diego Sig para que se pueda despedir. Primeramente le doy la gloria
al Señor Dios Todopoderoso, a su amado Hijo, mi Señor Jesús, y a su Santo Espíritu. Le doy gracias porque nos da la vida, la salud. Sin nada de eso no pudiéramos estar en este debate. Y quiero agradecer a Amílcar por la invitación. Y pues la verdad hemos empezado el año con el primer debate. Majo, muchas gracias por la moderación, excelente. Le decía a Amílcar, pues no hay necesidad de otra moderadora porque este debate lo vamos a llevar a la altura, así es como se debate. No me gusta echarme flores, trato la manera de no echarme flores, como dice el proverbista, que no te alaben tus propios labios, sino el extraño. Las personas sacarán sus conclusiones, es natural, eso no es de admirar. La comunidad católica van a apoyar a Amílcar, eso es natural. La comunidad evangélica me va a apoyar a mí, eso es normal, pero hay personas neutrales, tanto evangélicos y católicos. Los neutrales son los que darán su veredicto final. Así que Dios les bendiga, una buena noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme considerado la moderadora de este excelente debate. Les recordamos que el tema fue la Santa Eucaristía. Es un sacramento que ha generado debates y reflexiones a lo largo de la historia, mientras que la Iglesia Católica defiende la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Otras tradiciones cristianas lo ven como un símbolo o conmemoración. Quisiéramos saber qué opinas tú. ¿Realmente vemos el cuerpo y la sangre en los elementos o solamente es una simbología? Muchísimas gracias y muy buena noche y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Un besito. Bendiciones, saludos. Chao, chao. Bendiciones a todos.